Estaba hablando con Navarrete. Si hay algo, pues meto la mano para hacer perdedizo el expediente. Voy a llevar las grabaciones al director general de Asuntos Internos. Pero un policía que delata a su jefe se van a hacer la vida imposible en el ministerio. ¿Cómo te atreves a venir, asesino? Después de que mandaste a tus guarros a que nos balacearan. Y no te maté. Pero más te vale que no te vuelvas a cruzar en mi camino. Todo se complicó con la felina. Por tu culpa. Lamento que las cosas terminen así. No, es que aquí no se termina esto, ¿eh? Es ahora cuando lo vas a comenzar a lamentar. Yo estuve firmando mi divorcio. ¿Cómo te sientes con eso? Solo sé que te extrañaba. Suban por el cuerpo de Fernanda. Romelia, deja eso, ya avisé para que vengan a limpiar. Nadie va a saber lo que pasó con Fernanda. Y tú lo dices como si nada. Ya estoy hasta el cuello de problemas, ¿entiendes? Dije que dejaras de limpiar, ya. Tú complicaste todas las cosas. No tenías por qué matar a Fernanda. ¿Sabes por qué me quebré la niñita? Porque iba a ir a la policía para negociar con ellos. Ya viste lo fácil que fue ir con Altagracia a abrir la bocota. Y desde ya les digo, a estas alturas del partido, no voy a dejar que nadie se baje del barco. ¿Me escucharon? Bueno, son libres. Si quieren hacerlo, bien. Pero aquí tienen las consecuencias. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Patrón. Perdón la hora, José Luis, pero necesito hablar contigo. Genaro, déjanos solos. ¿Te llamó Lucho? No sé nada de él. Yo vine porque no tengo a dónde ir y tengo miedo que me maten. ¿Quién? Altagracia. Ya salió del hospital. Fue un error buscarte, ¿no? Te puedes quedar. Aquí Altagracia no te va a hacer nada. Gracias. Hablar con Roldán fue un excelente movimiento. ¿Y si te creyó? Capaz le puede preguntar a Altagracia. Roldán sabe que se viene una guerra. Y como en toda guerra no se sabe quién va a ganar, a él no le conviene tomar partido. Yo te aseguro que va a mantener en absoluta confidencialidad con Altagracia todo lo que hablamos aquí. Ay, ya sentate, mujer. Igual sigo pensando que es muy peligroso que sigas en contacto con Braulio. No es momento de deshacerme de él. No puedo. Ya igual le dije que se fuera, te diste cuenta, ¿no? Pero mientras yo esté en México, yo lo necesito. Yo puedo echar mano de él a la hora que lo necesite. ¿Y no será momento de regresar a Colombia? Allá tienes muchos contactos. Sí, lo he estado pensando. Sobre todo ahora que estoy tranquila porque mi hijo está seguro en Estados Unidos.
Entonces, nos vamos a Colombia. Ay, José Luis, yo la verdad es que no quiero atosigarte, pero pues ya sabes cómo es Altagracia, es traicionera, sabes cómo es. Si no te basta con tus escoltas, te presto a alguien de mi gente. ¿Quieres celular? ¿Por qué no lo contestas? Es un número desconocido. A ver, échamelo. No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Si es Altagracia, quiero que se enteren de una buena vez, que no le tenemos miedo. No, tú me has dicho que la tengo que enfrentar, ¿no? Para que me respete. Así que lo voy a hacer. Contéstale. Bueno, ¿Por qué no contestabas? ¿qué quieres en este momento? No te puedo contestar. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasa si es ella? ¿Estás con mi jefe? Romelia, que ni se te ocurra decirle que soy yo. Dame ese teléfono, Romelia. Lo voy a arreglar en 2 segundos. Romelia, si se entera mi papá que soy yo, no te la acabas. A ver, espérame. Es mi primo que vino de Veracruz. ¿Y por qué no me dijiste eso desde el principio? Pues, ¿por qué no me dejas decírtelo? Sí, tampoco reconociste el número. Es que se puso borracho y perdió su celular y está en el Torito. ¿La agarró en pedo o qué? Pues sí. No, familia, te cargas de verdad. ¿Qué quieres, primito? Necesito dinero. ¿Cuánto? 200,000. No, pues que te lo preste a alguien más, porque yo no tengo esa cantidad. Bueno, pues entonces pasan a mi papá y se los pido yo mismo. Sirve que le cuento toda la lana que te metiste ganando en videos arcoíris. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto necesita? Comandante, vine a ver si me saca un paro investigando la larga lista de denuncias por corrupción que tiene Vidal en su carrera. Contreras, tú también tienes una colota que te pisen. Antes de que empieces una cacería de brujas, quiero decirte que yo no voy a meter las manos al fuego por ti cuando ya nadie quiera trabajar contigo. Pues corro el riesgo, pero asuntos internos tiene que ser su chamba, comandante. Piensa en el desprestigio que también vienes arrastrando. Vidal te va a acusar de desacato por tu carácter, León. Ahorita mismo me echo un clavado para investigar si esas viejas pusieron una denuncia en contra de usted. Y si hay algo, pues meto la mano para hacer perdedizo el expediente y que no proceda. Ni santo remedio. Esas grabaciones no te sirven en un juicio. Además, creo que lo estuviste espiando para conseguirlas. No, ya lo sé, no sirven en un juicio, pero ¿qué pasa si llegan a manos de la prensa? ¿Usted se imagina lo indignada que va a quedar la gente cuando sepan que el jefe de la policía le ayudó al padre de uno de los feminicidas más buscados del país a atacar a otras mujeres? Lo que cada vez me está costando más trabajo es darle la vuelta a lo de su hijo. Me está costando la mitad del otro para suspender esa búsqueda como quedamos. Vidal está ayudando también a que el asesino Lucho Navarrete se escape. Y ese escándalo no lo va a soportar ni usted, Fonseca. El puesto y la carrera de Vidal están por encima del suyo. Así que se le estampó a la patrulla el alcoholímetro. ¿O qué pedo? No, si trae una buena peda a tu primo, ¿no? Sí, ¿tú crees? Por eso le quieren sacar muchísimo dinero. Pero bueno, ya le dije que yo solamente le voy a dar lo que pueda, no todo. Me imagino. Oye, se me hizo bien tarde. Tengo que irme y nos vemos. Patrón. No te tienes que esconder. ¿Tan inseguro estás de conservar la constructora que ya piensas entrar en el negocio de las escorts? ¿De qué estás hablando? ¿De Romelia? Supongo que ya sabes que dirige una red de prostitución. ¿De dónde sacas tantas estupideces, Altagracia? Yo soy incapaz de manejar un negocio así.
Yo soy una mujer decente. Claro, tan decente como tu hermano. Un hombre muy religioso que se la pasaba dándose golpes de pecho cuando traficaba con mujeres en nombre de su único Dios, el dinero. Bueno, eso viniste, Altagracia, a decir una bola de por tus celos. ¿Celos por ti? No, Navarrete. Solamente vine a ver lo podrido que estás y lo bajo que has caído. Aunque tú sabes que esta tipa tuvo que ver con la muerte de mi hija, te valió madres y andas revolcándote con ella. Bueno, ya, eso se acabó, lárgate. O si no me voy, ¿qué? ¿Me vas a disparar como a Noelia y a su mamá? ¿A mí sí me matarías? ¿O nada más me darías un susto como a ellas? A mí no me importa si estás acostándote con Navarrete para que te proteja, porque igual te la voy a cobrar. Te voy a hacer sufrir más de lo que hiciste sufrir a mi hija. ¿A tu hija? ¿De verdad te importaba tu hija? Después de que querías acostarte con su marido. Mira, a mí no me asustan tus amenazas. Pues deberían. Pregúntale a tu amante lo que le pasa a mis enemigos y lo que me ayudó a hacerle a tu amiguito Mauricio Preciado. ¿Ya le contaste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Nosotros... Sí. Sí. La parábola. Todo fue culpa de la maldita parábola, ¿te acuerdas? No, sí, era lo de... ¿Qué era? Lo del agua, Sí. el vino y ¿qué más? El amor, el sexo. Ajá. Sí. Sí lo hicimos. Mejor vete. Yo me encargo. No. Yo no te voy a dejar con esta psicópata. No te preocupes, a Navarrete le encanta estar rodeado de psicópatas. Seguramente es mi primo. Ya contéstale de una vez. Dile que ya vas para allá. Sí. ¿Dónde está mi lana? Apenas voy a buscarla. No me toques los... Romelia, que ahorita no tengo paciencia. Que no se te olvide que sé dónde vives. Te puedo buscar ahí, en tu oficina o en la casa de mi jefe. ¿Te queda claro? No me tardo. Bueno, pues si ya terminaste de sacar todo tu veneno, te podrías largar, ¿no crees? No, todavía no acabo. Tengo negocios que atender con tu amante. Desgraciadamente seguimos siendo socios. Bueno, ya, Romelia, no hagas esperar a tu primo, vámonos. Sí. Dale. Ve con Dios. Es increíble, no puedo creer que esa mujer tan recatada y X maneja un prostíbulo. ¿De verdad? ¿Viniste para decirme todo eso? Ay, no seas imbécil, José Luis. Vine a decirte que te estás acostando con la persona que hizo negocios con los arcoíris. Tu hijo tenía una socia. Noelia lo escuchó hablando con ella. ¿Estás segura de que es Romelia? No tengo por qué creerle a Noelia, ni mucho menos a ti. José Luis, la policía sabe que existía esa mujer dentro de los arcoíris. Solo que no habían podido ubicarla hasta que León la reconoció. Contreras te mandó a meterme toda esta en la cabeza. Aunque no quieras reconocerlo, lo que te digo tiene sentido. ¿De dónde salió Romelia? ¿Apareció en tu vida de la nada? Piénsalo. Aquí está la dirección del negocio de escorts de Romelia. A lo mejor ahí puedes confirmar lo que te digo. ¿Y por qué estás haciendo todo esto? Para ponerte en la cara la prueba de que cada vez tomas decisiones más estúpidas y vas a perder, Navarrete. Vete a la... No, corazón. Aquí el único que se hunde en su propia... eres tú. Vamos.
No sé si estés cruda, pero a lo mejor este café te puede ayudar. Ay, güey. Espero que no la hayamos regado con nuestro final feliz que se nos ocurrió hacer. Pues, no sé, yo soy un experto en la friendzone y no me ha ido tan mal. ¿O tú ya estás pensando hasta en casarte después de esto? Ay, tampoco, ¿cómo crees? Pero sí pienso que lo que pasó no debería de volver a pasar. Somos amigos, ¿no? ¿Estás segura? Es que yo... No, Dai, no sé, a lo mejor podemos estar como ya sin parábola, sin agua, sin vino, solamente como una despedida. Estar solita, y no me gusta esperar. Vete, que no quiero que Renata nos escuche. ¿Por qué, patrona? ¿Pasó algo con ella? Ya, espérate. No comas ansias. Está empeñada en que yo me vaya para Colombia. No es mala idea. Es que yo no me puedo ir todavía. Así es que, como vos sabés que a mí no me gusta dejar para mañana lo que puedo hacer pasado mañana, la voy a mandar hoy mismo para Colombia. ¿Y todo esto qué? Ah, bueno, espérate, te voy a mostrar, ¿ve? Esta es la manera más discreta y segura de mandar todo mi dinerito para Colombia en porciones pequeñas. ¿Cómo la ves? Información de sus socios. Sobre todo de Braulio. Sabes que yo siempre tengo que tener un as debajo de la manga. Pensar que tuve tantas veces de frente a la felina. De haber sabido que ella había en la doña, yo mismo me encargado de ella. Ya, Ruiz. Nadie sabía nada. Las dos parecían muy buenas amigas. Hija de la por su culpa le metieron un tiro a la jefa. Bájate. No, de verdad, Felina, no te molestes, en serio. Pero tú sí eres terca, ¿no, mujer? ¿De veras me vas a acompañar al aeropuerto? Bájate. Lleva una maleta. Se nos va a pelar la hija. ¿Qué haces? Cálmate. Pueden traer cualquier cosa en la maleta. A lo mejor van a hacer negocios o algo. Güey, tú cállate, Cisco. Por tu culpa se nos fue a acabar. A ver, tampoco les podemos echar bala. Sí, la doña nos dijo que solamente los vigilamos. Vamos a seguirlos. Date pues.